Pruebas musculares del músculo sóleo. Las pruebas musculares del músculo sóleo, hablamos de que el paciente está en una posición de apoyo unipodal donde puede sujetarse para mantener el equilibrio. En la exploración, el terapeuta observa los movimientos del pie del paciente. En las instrucciones al paciente se le indica que debe ponerse en puntillas sobre el pie y que descienda lentamente hasta que el talón toque casi el suelo y repita el movimiento 5 veces sin apoyarse con las manos a la hora de subir. En la segunda prueba muscular, el paciente está en una posición de apoyo unipodal donde puede sujetarse para mantener el equilibrio. En la exploración, el terapeuta observa el movimiento del pie del paciente y en las instrucciones al paciente se le indica que debe ponerse en puntilla levantando tanto como pueda y descienda como nuevo lentamente. En la tercera prueba muscular, el paciente está en una posición de decúbito lateral, donde en la exploración el terapeuta fija la pierna con una mano desde el ventral por encima de la región del tobillo. Y en las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar la punta del pie hacia abajo. En la cuarta prueba muscular, el paciente está en una posición de decúbito lateral, en donde en la exploración el terapeuta fija la pierna con una mano desde el ventral y observa el movimiento del pie del paciente. Y en las instrucciones al paciente se le indica que debe intentar de empujar la punta del pie hacia abajo. Pruebas musculares del músculo tibial posterior. Las pruebas musculares del músculo tibial posterior, hablamos de que el paciente está en una posición de decúbito lateral sobre el lado por explorar. En la exploración, el terapeuta fija con una mano la parte distal de la pierna del paciente y ejerce una presión en la superficie plantar del lado del quinto dedo en dirección a la dorsiflexión y pronación. En las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde lateral del pie hacia abajo y mantener una posición final. En la segunda prueba muscular, el paciente está en una posición de decúbito lateral por el lado por explorar, sobre el lado por explorar. En la exploración, el terapeuta observa los movimientos del pie del paciente y en las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde lateral del pie hacia abajo. En la tercera prueba muscular hablamos de que el paciente está en una posición de decúbito supino, donde en la exploración el terapeuta observa los movimientos del pie del paciente y en las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde lateral del pie hacia abajo. En la cuarta prueba muscular hablamos de que el paciente está en una posición de decúbito supino sobre el lado por explorar, sobre el lado por explorar. En la exploración, el terapeuta palma o toca el músculo del tibial posterior y en las instrucciones al paciente se le indica que debe intentar de empujar el borde lateral del pie hacia abajo. Pruebas musculares del músculo tibial anterior. Las pruebas musculares del músculo tibial anterior hablamos de que el paciente está sentado sobre las camillas de tratamiento, ambas piernas cuelgan en las camillas. En la exploración, el terapeuta fija con una mano la parte distal de las piernas del paciente y con la otra mano ejerce la presión
en la cara medial del dorso del pie en dirección a la flexión plantar. En las instrucciones al paciente se le indica que debe levantar el borde interno del pie y dejar los dedos relajados manteniendo una posición final. En la segunda prueba muscular, el paciente está sentado sobre las camillas de tratamiento, ambas piernas cuelgan en el borde de las camillas. En la exploración, el terapeuta fija con una mano la parte distal de la pierna del paciente desde el dorsal, y en las instrucciones al paciente se le indica que debe levantar el borde interno del pie. En la tercera prueba muscular hablamos de que el paciente está en una posición de decúbito supino, donde las piernas están flexionadas y apoyadas encima de un rulo. En la exploración, el terapeuta fija la parte distal del muslo. En las instrucciones al paciente se le indica que debe levantar el borde interno del pie, y en la cuarta prueba muscular el paciente está sentado sobre las camillas de tratamiento y ambas piernas cuelgan en las camillas. En la exploración, el terapeuta palma o toca el músculo tibial anterior, y en las instrucciones al paciente se le indica que debe de intentar de levantar el borde interno del pie. Pruebas musculares del músculo peroneo largo. Las pruebas musculares del músculo peroneo largo, hablamos de que el paciente está en una posición de decúbito lateral sobre el lado contrario del pie que exploramos. En la exploración, el terapeuta fija con una mano la parte distal de la pierna del paciente, mientras que con la otra ejerce presión en la superficie plantar de la eminencia tenar del pie en dirección a la dorsiflexión y la supinación. En las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde interno del pie con mi resistencia hacia abajo y mantener la posición final. En la segunda prueba muscular, el paciente está situado en una posición de decúbito lateral sobre el lado contrario del pie que exploramos. En la exploración, el terapeuta observa los movimientos del pie del paciente, y en las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde interno del pie hacia abajo. En la tercera prueba muscular, el paciente está en una posición, situado en una posición de decúbito supino, donde la pierna se encuentra flexionada y apoyada en una eminencia, apoyada encima de un rulo. En la exploración, el terapeuta observa los movimientos del pie del paciente, y en las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde interno del pie hacia abajo. En la cuarta prueba muscular, el paciente está situado en una posición de decúbito lateral sobre el lado contrario del pie que exploramos. En la exploración, el terapeuta palma o toca el músculo peroneo largo dorsalmente, el músculo del peroneo corto en la región del tobillo, en las regiones del tobillo. Y en las instrucciones al paciente se le indica que debe intentar de empujar el borde interno del pie hacia abajo. Pruebas musculares del músculo peroneo corto. Las pruebas musculares del peroneo corto, hablamos de que el paciente está situado en una posición de decúbito lateral sobre el lado contrario del pie que exploramos. En la exploración, el terapeuta fija con una mano la parte distal de la pierna del paciente y con la otra ejerce una presión en la superficie plantar de la eminencia tenar del pie en dirección a la dorsiflexión y a la supinación. En las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde interno del pie contra mi resistencia y hacia abajo y mantener la posición final. En la segunda prueba muscular, el paciente está situado en una posición de decúbito lateral sobre el lado contrario del pie que exploramos. En la exploración,
el terapeuta observa los movimientos del pie del paciente y en las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde interno del pie hacia abajo. En la tercera prueba muscular, el paciente está situado en una posición de decúbito supino donde las piernas se encuentran flexionadas y apoyadas encima de un rulo, y en las exploraciones el terapeuta observa los movimientos del pie del paciente y en las instrucciones al paciente se le indica que debe empujar el borde interno del pie hacia abajo. En la cuarta prueba muscular hablamos de que el paciente está situado en una posición de decúbito lateral sobre el lado contrario del pie que exploramos. En la exploración, el terapeuta palma o toca el músculo del peroneo corto por delante del quinto metatarsiano, y en las instrucciones al paciente se le indica que debe intentar de empujar el borde interno del pie hacia abajo.